a las compañías de energías renovables como muchas de las que hoy están presentes acá. Si se realmente redigieran los aproximadamente $1 billón que anualmente benefician a las grandes petroleras, se podría financiar la transición energética del transporte aéreo en menos de 5 años. Hoy, el transporte aéreo constituye una red verdaderamente global y cada acción descoordinada emprendida por un gobierno individual que genera impactos negativos en su funcionamiento, desacelera el crecimiento del sector. Los estándares internacionales que han sido fundamentales para que el transporte aéreo se convierta en lo que es hoy, el medio de transporte más seguro, más confiable y con diferencia en el más rápido del mundo, son de estricto cumplimiento por parte de los gobiernos. Además, ofrece una conectividad sin precedente a personas y empresas en todo el planeta a precios cada vez más accesibles. Si miramos bien dónde nos encontramos hoy con el SAF, esto representa uno de los pilares fundamentales en la descarbonización del sector para poder cumplir con los compromisos internacionales que mencionaba Lovasi anteriormente, tanto el CORSIA como el Plan de Compensación y Reducción de Emisiones para la Aviación Internacional o el LTAC, que es el Objetivo Aspiracional de Largo Plazo. Ambos tienen un desafío en desarrollar 4 pilares fundamentales de acción y el SAF representa más del 65% de las reducciones de emisiones que se pudieran lograr al año 2050. Desde IATA hemos venido monitoreando el desarrollo de proyectos de SAF a nivel global y evaluando su progreso y potencial en la producción mediante una metodología estructurada y rigurosa, en donde podemos llegar a una conclusión que hemos mapeado más de 300 iniciativas globales en combustibles renovables en todo el mundo y que, considerando sus materias primas, la tecnología empleada, los cronogramas de implementación y la capacidad de generar SAF dentro de sus portafolios de producción. Observamos realmente un crecimiento sostenido en desarrollo de proyectos en torno a la tecnología como HEFA, que se hablaba esta mañana en el panel de Topsoe, y también en el Power to Liquid. No obstante, aproximadamente el 50% de estos proyectos a nivel internacional se encuentran aún en fases de anuncios o en etapas iniciales de desarrollo. En cuanto a la distribución regional, de un total de 55 millones de toneladas que se pueden producir en las Américas, Estados Unidos lidera con más del 35% de la capacidad de producción instalada en combustibles renovables, seguido también por otros continentes como Europa con un 22%. Vemos que también la perspectiva general es que se mantiene un crecimiento dinamizado en términos de producción del HEFA, en donde la producción y la capacidad total de producción puede llegar a representar más del 81% de todos estos proyectos. Todos estos proyectos, incluidos aquellos que están en la presentación, tienen como objetivo estar operativos antes del año 2030. No estamos hablando de otros proyectos que aún se encuentran en escala de estudio, con el fin de satisfacer realmente los primeros objetivos mundiales, que son lograr una visión global de descarbonizar el sector de la aviación con un 5% hacia el año 2030 con el uso de SAF. Realmente, ¿dónde nos encontramos? Y a pesar de que la transición energética del sector aún no es una aspiración futura, sino una urgencia presente, la producción de SAF se ha consolidado como uno de los instrumentos más prometedores para alcanzar los compromisos de emisiones netas de cero. Sin embargo, su adopción enfrenta desafíos estructurales que requieren atención inmediata y acción coordinada. Entre ellos, las proyecciones de IATA para el año 2025 es que el SAF va a alcanzar un total de 2 millones de toneladas de producción a nivel internacional. Sin embargo, esto aún refleja el avance incipiente que tiene la industria y el desafío fundamental de cómo poder sustituir el combustible convencional, que el SAF en su totalidad solamente representará el 0.7% del total de la demanda de la aviación. Si ponemos este número en perspectiva, esto quiere decir que no tenemos suficiente producción de SAF para poder abastecer un aeropuerto como el tamaño de Heathrow en Londres
o París en un solo día de demanda de combustible que tienen estos aeropuertos. Si vemos también en términos de diversificación de la producción y en términos de materias primas, estas son políticas importantes que los gobiernos deben de desarrollar y fundamentalmente para poder ampliar los volúmenes de producción de SAF. Sin una acción decidida respaldada por políticas públicas, seguiremos observando una marcada disparidad en términos de desarrollo de cada uno de los mercados, como lo podemos ver en el mapa que se proyecta. Principalmente acá, las Américas se ha consolidado como el actor más relevante en el mapa mundial. Sin embargo, esta producción que se viene desarrollando viene liderada principalmente por Estados Unidos y los recientes cambios en la política norteamericana pueden desacelerar el desarrollo de los combustibles en los próximos meses. En Europa, el aumento se viene marcado por una política de desarrollo de obligación de mandatos regulatorios y si bien los incentivos de la Unión Europea han fomentado la innovación, no son hoy suficientes para construir plantas comerciales de SAF basadas en tecnologías de inversión en capital. Otras tecnologías que aún vienen siendo emergentes, como el Power to Liquid, son tecnologías que actualmente constituyen solamente el 20% del total del portafolio de proyectos globales de SAF hacia el año 2030. En términos de volumen, dado el desarrollo incipiente de esta tecnología, esto solamente pudiera cubrir el 4% del total de la demanda del combustible o producción. Este crecimiento está siendo impulsado principalmente por los mandatos europeos y el Reino Unido, así como también enfoques en países como Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la tecnología de Power to Liquid hoy enfrenta uno de los desafíos fundamentales, que es cómo poder generar suficiente energía renovable para poder cumplir y también competir con la demanda que tienen otras tecnologías como la inteligencia artificial por la expansión del consumo energético a nivel global. Si vemos desde el punto de vista de proyección de demanda dentro del sector, estamos siendo testigos de un crecimiento notable en el número de anuncios que se vienen dando por parte de las líneas aéreas. Y hoy tenemos más de 170 acuerdos internacionales firmados, 81% de aerolíneas a nivel global, con un 75% miembros de nuestra asociación. Muchos de estos proyectos, los cambios fundamentales que se vienen dando es en términos de en cuántos años se están firmando. Inicialmente veíamos aperturas de 10 años, dado la liquidez del mercado y los riesgos de financiamiento de muchos de los proyectos de SAF a nivel internacional. Muchos de estos compromisos de compra de las aerolíneas están siendo reducidos a 3 a 5 años en términos de compromisos con los productores y apoyar la producción hasta su madurez. Y hablábamos anteriormente de consecuencias no intencionadas de las políticas y por eso es que es tan importante que los países evalúen el tipo de desarrollo de política pública que puedan implementar. Y mientras el foco fundamental de toda industria viene siendo en la producción y el establecimiento de acceso al SAF, vemos mercados como los europeos, en donde vienen estableciéndose políticas restrictivas en términos de materias primas que afectan a muchos de los productores que se encuentran en esta sala hoy, pero que también están afectando el acceso al combustible y el acceso al transporte público esencial que brinda la industria. La entrada en vigor de políticas como el ReFuelEU y el UK SAF Mandate, que entraron en efecto el 1 de enero del 2025, donde se requiere a los productores tener que suministrar un 2% de SAF en cualquier aeropuerto en el continente europeo o en los países del Reino Unido, están incrementando los costos a la industria aérea en más de 1.3 mil millones de dólares en el año 2025.
Y esto directamente relacionado a sobrecargos de cumplimiento que están poniendo los productores a la industria. Y si traducimos esto en términos de reducción o inversiones que se pudieran hacer en reducción de emisiones para la aviación, estamos hablando de una pérdida de oportunidad de 2.7 millones de toneladas que se pudieran reducir directamente con la inversión que tenemos que hacer en los costos de cumplimiento con estas políticas de mandato. Para comprender esto un poco más en términos de magnitud, el desafío desde la perspectiva financiera del sector, basta solamente con observar los efectos que tienen estas dos políticas en nuestro sistema financiero. Los ejes, o sea, lejos de incentivar realmente la producción de SAF, en estos mandatos han generado un efecto contraproducente, en donde el SAF se ha vuelto 5 veces más caro que el combustible convencional para aviación, y esta distorsión también en precios pone en riesgo la viabilidad económica y la transición energética de nuestro sector. Y ante esta situación, obviamente se requiere una acción urgente y decidida por parte de los gobiernos para poder corregir el rumbo de la política europea. Y las prioridades deben de incluir una transparencia contractual, especialmente en cómo se incorporan los costos asociados al SAF en los acuerdos con las aerolíneas, en la incertidumbre documental, garantizando que las aerolíneas reciban la misma información necesaria en términos de desarrollo y cumplimiento de los esquemas de sostenibilidad de estos combustibles para poder dar cumplimiento a los ejes obligatorios como el esquema de cupos transable europeo y también el CORSIA a nivel internacional, y una flexibilidad contractual en donde nos permitan, como las aerolíneas, poder acceder a contratos específicos de SAF, incluyendo la